Bien, esa es la segunda parte de nuestro corto video de base de datos. Estábamos explicando la parte de la diferenciación entre lo que es un usuario y lo que es una persona. Prácticamente en el sistema todos vamos a ser personas y lo único que va a diferenciar si es un usuario pues es su vinculación directa ya con la universidad. ¿Por qué no se está manejando en la parte de usuario un tipo de vinculación o un código de vinculación? Porque resulta que en el sistema podemos encontrar que la misma persona puede tener diferentes usuarios en el sistema. ¿Qué quiere decir? Podemos encontrar personas que están estudiando posgrado, que están haciendo especializaciones y que están dando clases en la tecnológica. Por este motivo lo estamos manejando aparte. El usuario solo va a hacer eso. Como lo estaba diciendo también, en la familia... Santo Dios. La familia maneja varias personas y se tiene que tener en cuenta entonces este registro. ¿Qué vamos a decir entonces para llevar este registro de las personas de la familia? Vamos a tener una tabla tipo parentesco. La idea de este prefijo de tipo es que comencemos así a llamar a todas las tablas que van a tener los tipos de algún dato, de algún registro, que tengan algo en común. ¿Qué quiere decir? Tenemos la tabla de tipo de parentesco, tenemos una tabla de tipos de documentos, tenemos una tabla de tipos de RH. Lo vamos a manejar de esta forma para llevar una atomicidad en los registros que se van a encontrar en cada tabla. Y entonces vamos a tener en cuenta que siempre que encontremos entonces un prefijo de tipo en el nombre de una tabla, pues entonces va a hacer referencia a que solo va a tener esas dos columnas, que va a ser su ID de identificación y el nombre, que va a ser el string, que va a describir el tipo de dato. Una caracterización, Johan, ¿no? Sí, correcto. Los tipos generan una caracterización. Listo, Johan. Tengo una pregunta que me está haciendo Cristian por el chat. Vale. Entonces, quiere que la resolvamos. Sí, claro. Dice, no siempre los usuarios son de la UD. En mi caso, si se registra una empresa, entonces el caso particular de ellos, que manejan más usuarios, que es el grupo de emprendimiento, ellos tienen un registro de empresas, ¿sí? Es un usuario adicional del sistema y tiene unas funcionalidades aparte, ¿no? Entonces la pregunta es si ese modelo soluciona el problema de Cristian. No. Yo creo que sí, ¿no? En cierta forma la estrategia y la metodología que se está llevando lo hace, pero entonces toca tener en cuenta las necesidades que tiene una empresa, ¿sí? Qué campos requeridos tiene. Sí, eso es claro, Johan. Obviamente van a ser muy diferentes a los de un estudiante y estas situaciones. ¿Qué solución voy a proponer yo? Vamos a crear una tabla empresa que está directamente ligada a Symphony War User, y de empresa para allá se van a generar otras nuevas tablas que van a ser las propias del módulo. No sé qué opinen. De todas formas, en los datos de la persona, en esta tabla, van a estar esos datos, los datos personales, también del propietario de la empresa, ¿no? Correcto. Entonces, va a estar, obviamente, una tabla empresa, que va a ser por la que se loguea esta persona, que es el dueño. Va a estar ligado a Symphony War User, que va a ser por la cual se va a autenticar, y va a estar relacionado a la tabla persona, que obviamente es la persona dueña de la empresa, el creador, el gerente, lo que sea. Tenemos que mirar bien el tema a nivel profundo, porque aquí preguntan que si no es redundancia y yo estaba pensando igual. ¿Redundancia en qué parte? ¿En qué forma? Es que
un usuario, ahí donde tú estás creando el usuario, tiene una persona ID y un proyecto curricular ID, ¿no? Esa es la gestión de usuarios que se hace. Y yo creo que una empresa en general también, porque nosotros estamos manejando empresas relacionadas, o sea, egresados de la universidad distrital, ¿no? Entonces, una cosa podría pensar yo que es el logueo, ¿sí? Y es el usuario del sistema, y otra cosa ya es de pronto el tema de las empresas. Entonces, si el usuario se loguea aquí también como empresa, yo creo que no habría problema. Así que un usuario, que el login sea también en esa tabla usuario. ¿Sí me hago entender? Aquí le pregunta que si alguien se loguea como empresa y luego como independiente. Entonces, si es independiente, sí. No tiene empresa. Sí, entiendo. Porque ahí se está relacionado más con un cargo, ¿no? Si tú hablas de independiente, estás hablando de un cargo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos a esta tabla de usuario, comenzarle a quitar este proyecto curricular. Y podemos reutilizar un poco más esta tabla de usuario para la persona que es independiente. Y vamos a crear una herencia, ¿sí? En la que vamos a tener una tabla que sea personas independientes, y va a ser una relación a ese usuario. Y entonces con eso ya sabemos que ese usuario pues es una persona que consigue sus... Pero es necesario hacer esa diferenciación. Yo creo que nosotros, ¿qué podemos hacer ahorita que estamos realizando el video? Hacer el registro de las preguntas que se tienen, de las dudas. Tú puedes de pronto decir si lo implementa, no lo implementa, y vamos a profundizar. Okay. Pero de pronto ahorita el debate no se debería dar, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a hacer el registro aparte en un documento de esas preguntas. Y después las enviamos por correo, la respuesta. Y obviamente nos organizamos en un grupo de trabajo y las solucionamos, porque no se podría tocar así como tan rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, sí, entonces sigamos. La idea base de esto, que prácticamente es lo más importante hasta el momento, ¿sí? Yo creo que hasta ahí la parte básica de la base de datos. Bueno, qué pena, me faltó la parte de la estandarización de los nombres, que no le había tocado. Para manejar en Symfony, las tablas se hacen con nombres en singular. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a crear una tabla de usuarios, no vamos a crear una tabla que se llame personas, no vamos a crear una tabla que se llame enfermedades. Van a ser los nombres en singular. La tabla persona va a tener personas, la tabla enfermedad va a tener enfermedades, la tabla empresa va a tener empresas. Un punto para tenerlo en cuenta. Segundo punto, los IDs se van a llamar, o sea, las llaves primarias de las tablas se van a llamar ID, solo ID. ¿Por qué? Porque manejando el esquema de Propel o de Doctrine, automáticamente nos genera una llave primaria autoincremental única automáticamente por Symfony. Otra cosa para tener en cuenta: si vamos a hacer una vinculación o una relación a una tabla externa, una llave foránea, la idea es que ese campo se llame con el nombre de la tabla extranjera terminado con guión al piso ID. Eso también nos da la ventaja de Symfony en su esquema. Nosotros lo único que vamos a hacer al crear el esquema, vamos a solo a decir que tiene el nombre de la tabla guión al piso ID, y él automáticamente nos va a hacer las relaciones. A la hora de hacer un Propel below load, un Doctrine below load, él nos va a generar de una vez el modelo, los formularios y toda la validación necesaria. Entonces esto es para que ganemos tiempo. Tengamos en cuenta también que en Symfony encontramos unos tipos especiales tipos de datos especiales para fechas,
si en algún momento necesitamos tener en cuenta cuándo se creó el dato, vamos a utilizar el nombre de la columna o el nombre del campo created at. ¿Sí? Voy a escribirlo, es created Johan, sí. SF War Remember Key tiene ese campo de la tabla, created at. Pero solo para la parte del usuario, ¿no? Pero si digamos necesitamos tenerlo en cuenta para cuando se creó un registro, cuando se creó un documento en la parte de la generación de estadísticas y estas situaciones, entonces de pronto sea necesario tener en cuenta esto. O el momento en que se actualiza sería updated at. Tenerlo en cuenta a la hora de crear nuestra base de datos, para que a la hora de crear nuestro esquema, que va a ser el que nos va a generar siempre el modelo, nos va a tener una base para no volver a modificar las clases, entonces esté bien organizado, esté bien planteado. Desde que tengamos un buen planteamiento de la base de datos en nuestro esquema, de ahí en adelante podemos garantizar un éxito. También tengamos en cuenta que los datos, si los podemos implementar de una vez, sería excelente. Los datos iniciales, ¿qué quiere decir? Si tenemos una tabla tipo parentesco, ustedes la crean, en lo posible tengan aparte los registros iniciales. ¿Qué quiere decir? Digamos, A positivo, A negativo, todos esos tipos de campos, en lo posible, ya que en Symfony tenemos una carpeta especializada para los datos iniciales. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros generemos el modelo, los formularios, y carguemos la base de datos, que es Propel Below Load o Doctrine, vamos a manejar Propel en nuestro caso, pues nos va a cargar todos los datos iniciales y podemos comenzar a hacer pruebas directamente en la aplicación. No hay necesidad de meternos en SQL ni nada. Bien, Johan. ¿Alguna duda hasta el momento?